¿Qué tal, amigos de Máxima Velocidad Podcast? De nuevamente estamos aquí en este jueves. Como ahora sí tenemos un invitado, como siempre, de lujo. Yo soy Jesse Camargo y tenemos desde España la voz viviente del automovilismo, el podcast más buscado, el canal de YouTube más visitado porque ha transferido la pasión, esa pasión que se vive en España del fútbol al automovilismo. Yo tenía muchas ganas de platicar con él, conocer más sobre lo que ve, cómo creó su canal y todo. Alberto Sánchez desde Barcelona, España, nos acompaña el día de hoy y su canal, su podcast para que lo encuentren. Sport Maníacos, así como lo escuchan, maníacos por el deporte, porque viven, comen, desayunan la pasión por la Fórmula 1. Déjenle doy la bienvenida. Alberto, un placer tenerte. Teníamos muchas ganas de platicar contigo. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por la invitación, es un placer venir. La verdad que tenía muchas gracias, estoy un poquito nervioso porque es mi primera entrevista, pero sí que es verdad que es un placer estar con vosotros y una pequeña connotación es Sportmaniáticos, Sport porque hay Maníacos. otro medio que es Sportmaníacos, que también si queréis ir a verlo no es de Fórmula 1, pero también está bien, no lo digo por nada, pero es Sportmaniáticos. Ah, qué bueno Y que lo es un corriges. placer que me hayas invitado, para mí es todo un honor estar aquí contigo, con tus oyentes y con toda la familia amante de la Fórmula 1. Oye, Alberto, platícanos, ¿de dónde nace la historia de Sportmaniáticos? ¿Cómo creaste esa pasión, esa vivencia que vives, ese fervor que le tienes al automovilismo? Que tú mismo lo dices, somos el bar de la esquina, somos los que defendemos a los pilotos hispanos, no se diga Checo Pérez, sales en defensa pues prácticamente de los pilotos hispanos, vemos cómo te entregas, la telemetría que nos muestras, pues realmente nos llama mucho la atención. Y de dónde nace esa idea, cómo lo puedes conjugar, cómo lo llevas a la realidad y lo conviertes y deja tú, los seguidores comienzan a llegar. Bien, yo la Fórmula 1 la llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, desde el año 98 veo carreras, aquí en España nadie seguía Fórmula 1, por ejemplo, yo fui a ver los entrenamientos libres que eran a puerta abierta de la Fórmula 1 en el 98 con Joaquín en Schumacher, te dejaban entrar tal cual, y desde ese momento pues yo he visto todas las sesiones y la Fórmula 1 en sí hasta el momento de hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa? Que yo he vivido toda la etapa de Fernando Alonso, el fervor de España, cómo ha crecido la Fórmula 1, de golpe Alonso deja de ganar mundiales y me he visto en una situación ya desde el año pasado que el piloto hispano también Checo Pérez se vio afectado en el punto en que digo, hay cosas que la prensa oficial no está destacando. Yo veo carreras en DAZN y le digo a mi mujer aquí, en el bar de la esquina no, pero en el sofá de mi casa, datos que no están diciendo y digo, creo que puedo aportar muchas cosas para que la gente que le gusta la Fórmula 1 de verdad pueda tener otro punto de vista que no sea el de la prensa oficial, que no hace hincapié en tanto detalle como nosotros, como bien dices, que hacemos hincapié en telemetrías, etcétera, para dar los datos más objetivos posible y defender a los pilotos hispanos en la Fórmula 1. Pero yo veo que tus respuestas están bien sustentadas, o sea, aparte de que eres la voz oficial de los fanáticos prácticamente, porque es lo que vemos en tu canal, también vienen con una respuesta de calidad, no estás hablando nomás por hablar, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos la telemetría que aventaste en el Gran Premio de Canadá, cuando Max Verstappen el acelerador rendía a un 80% y Checo en el mismo lugar al salir, pues era un 60%, que ahí se notaban las décimas. Te metes muy de lleno y nos encanta cómo criticas, cómo actúas, porque prácticamente, como decimos los mexicanos, no tienes pelos en la lengua, ¿no? Prácticamente lo dices, que lo que se dice el fanático, el aficionado, ¿verdad? Ahora, lo de la prensa oficial y eso pues sí, sí, efectivamente, también acabo de tener la semana pasada a prensa, a gente más conservadora, conocedora también de automovilismo, pero que se manejan dentro de una línea un poco más en el medio, más formal. Cuando vamos y ya vemos a Sportmaniáticos con Alberto Sánchez, sabemos que vas a decir lo que se vamos a platicar, ahora sí, en un bar en la esquina, ¿no? O sea, oye, ese Fernando Alonso, oye, el undercut que le aventaron a Carlos Sainz, ya me imagino cómo lo viviste, ¿no? Ferrari Claro. hace dos carreras que van y meten primero a Leclerc, o sea, ahora sí, como decimos los mexicanos, mala leche de Ferrari, ¿no? Mala leche porque pues no lo pueden esconder, ¿verdad? Pero vemos cómo transformas esa pasión y me imagino que te llegan cientos y si no es que miles de comentarios, ¿no? A tu canal.
Ujú. Muchos comentarios de agradecimiento y yo estoy muy agradecido porque sí que es verdad que comencé el canal con mucha pasión, pero viendo que la gente necesitaba respuestas, hacíamos más estudios porque yo considero una clave, que sí que es verdad que soy aficionado a los pilotos hispanos, yo soy seguidor de Checo Pérez, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, a mí que no me los toquen, pero esto es como la vida misma. Las cosas, para poder decirlas, tienes que tener datos, tienes que tener pruebas y tienen que ser datos objetivos. Y yo creo que eso es lo que le está gustando a la gente, ¿no? Que en la prensa oficial te dan una noticia diciendo que Max Verstappen ha ganado y que ha adelantado a Checo Pérez y que le ha sacado 20 segundos, y en la comunidad de Sportmaniáticos te intentamos explicar de dónde aparecen esos 20 segundos y por qué desde el principio de temporada siguen los mismos problemas para Checo Pérez y representan los mismos segundos. Eso, Entonces, bueno, es una manera de intentar explicarle la Fórmula 1 de otra manera al aficionado para que la entienda un poco mejor y una manera de exigir a la prensa oficial que explique mejor cómo es la Fórmula 1, como hablábamos antes, ¿no? En cualquier deporte, el que te explica el deporte y te lo retransmite, tiene toda la información y es un experto en ese tema. Lo que no puede ser es que Max Verstappen gane a Checo Pérez y el 90% de la gente no sepa lo que, por ejemplo, el equipo Red Bull, que es totalmente lícito porque las órdenes de equipo son aceptadas en la Fórmula 1 a día de hoy, está focalizando sus esfuerzos en Max Verstappen. Y luego, cuando ya aseguran el Mundial de Max Verstappen, ya el coche de Checo Pérez puede ser que vaya mejor para asegurar el otro Mundial. Pero es lícito, insistimos. ¿Por qué? Porque lo que no sería lícito es que no lo reconocieran. Y aquí yo lo que quiero decir es que el primer paso ya lo tenemos hecho, que ha sido muy difícil y hemos metido mucha presión para conseguirlo, y es que se reconozca que favorecen a Max Verstappen y lo han reconocido tanto Christian Horner como Helmut Marko por toda la presión que se ha ejercido desde redes sociales. Y ahora el siguiente paso, una vez se reconoce, es intentar el proceso de cambiarlo. Es decir, hacer que a partir de 2024, si quieren a Checo Pérez en Red Bull, por favor que tengan igualdad de condiciones, no que favorezcan a Checo. Y simplemente porque la afición está esperando ver a Checo campeón. Si tú escuchas a un mexicano o un español, lo que te va a decir es que no quiere ver a Checo segundo en el Mundial. Prefiero verlo tercero, me da igual, pero quiero verlo primero. sí, Y eso efectivamente. es importante Bueno, entenderlo y una también. pregunta, ¿y qué respuesta has tenido ahora sí que la llamamos la prensa oficial allá en España? O sea, ¿te han contestado o realmente hacen caso omiso, verdad? Porque sí, puedo entender la línea que siguen. Te decía yo la semana pasada, tuve a unos grandes cracks del automovilismo, a José Legar, al arquitecto Chacho Medina, que es diseñador de la pista de la Fórmula 1 del Gran Premio de México, y manejan una línea más en el centro, pero puedo entender su postura. En el caso de Chacho, pues él tiene que ir a saludar a todas las escuderías cuando vienen a México y puedo entender que les parece un poco imposible. Nosotros, yo soy más del lado que, si bien no caigo en el que hay un sabotaje, creo que no le comparten todo, siempre lo he dicho a Checo Pérez, ¿no? Le dicen, ok, ten esto y con esto entretente, pero no le damos toda la información. Pero es que, insisto, es que esto es importante porque la gente, o sea, la palabra sabotaje la ha amplificado. O sea, lo que tú me estás explicando es un sabotaje a las opciones de Checo Pérez de ganar el Mundial. Sí, sí, yo lo que digo es que no le comparten todo. Hombre, te digo, te Exacto. cuento del 1 al 7, pero no te doy el 8, 9 y 10. Sí me explico, o sea, y sí, a lo mejor se puede caer en un sabotaje, puede ser que no, nunca cometí sabotaje, nomás no te dije 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces se juega con la palabra, esa es mi teoría, ¿no? Que yo pienso que no le comparten el todo. Más sin embargo, puedo entender por el otro lado la prensa que tradicionalista, la prensa que ha estado metida, que se manejan en una línea un poco más en el medio, puedo entender su postura, también entiendo por qué lo hacen o por qué lo dicen, porque ellos tienen que comprobarle, oye, te agarré echándole algo al motor ahí, no, te tengo en la fotografía, pero si me dicen, oye, es que creo que lo hizo, pues entonces ahí puedo entenderlo. Pero te hago la pregunta nuevamente, ¿has tenido respuesta de la prensa oficial en España? ¿Te han contestado o realmente hacen caso omiso? Por ahora, los únicos que nos han citado en un medio oficial grande ha sido marca.com y les estamos muy agradecidos porque han sido los primeros, pero sí que hay muchos medios, porque esto es feo. Yo considero que es feo que por parte de la prensa oficial, y yo considero que también es parte de miedo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en un vídeo digo, Lobato ha dicho esto o tal persona ha dicho esto. Cuando hablan de nosotros,
dicen en las redes sociales y hacen referencia a algo que no solo ha sacado la comunidad de Sport Maniáticos. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. como le decía a Lobato en un vídeo indirectamente, le decía, no pasa nada porque digas Sport Maniáticos en DAZN, no, tranquilo, ¿no? O sea, es como que tienen miedo a que realmente el pueblo que somos nosotros, defensores de los pilotos hispanos de la Fórmula 1, ocupemos la plaza que ellos tienen allí bien acomodada. Y yo no queremos ocupar su plaza, pero queremos que le expliquen al 90% de la gente cómo es la Fórmula 1, porque en España, te pongo un ejemplo en España, el 90% de la gente a día de hoy piensa que todos los años que Fernando Alonso no ha conseguido el campeonato mundial es porque se ha hecho viejo y no es buen piloto. ¿Vale? Entonces, que eso me lo piense un 10% de la gente puedo aceptarlo, pero que me lo piense un 90% de la gente se me comienza a inflar la vena y es lo mismo que pasa con Checo Pérez y Max Verstappen. Y eso a mí me come por dentro y necesito explicarle a la gente con datos objetivos, telemetrías, etcétera, por ejemplo, que Checo Pérez no es lo mismo que Lance Stroll. Es decir, Lance Stroll nunca ha tenido el mismo rendimiento en 2 o 3 carreras, como sí Checo Pérez ha demostrado esta temporada, que Fernando Alonso. Y por eso intentamos demostrar todo con datos objetivos. Sí. Ok, bueno, nomás para aclararle a la gente aquí en Estados Unidos, cuando se refiere Alberto a Lobato, Lobato es uno de los principales comentaristas de Fórmula 1 allá en España, ¿verdad? La gente también que nos ve en México, nosotros estamos acá en Los Ángeles, California, en el medio hispano, para todos los hispanos viviendo en la Unión Americana. Lobato es si no me equivoco, ¿no? Es las voces reconocidas de la Fórmula 1 en Exacto, es España y todo Antonio eso. Lobato, sí, siempre ha sido la voz de la Fórmula 1 en España, en diferentes canales, no solo DAZN España, siempre ha sido, y realmente nos gusta, ¿no? O sea, si queréis saber lo que piensa España del Antonio Lobato, nos gusta, a mí me gusta, aunque haga muchas cosas que no explique lo que creo que tendría que explicar, pero me gusta, ¿por qué? Porque lo hemos vivido con él y él ha tenido siempre, ahora lo está perdiendo, porque ya es más mayor, no lo sé, está perdiendo la emoción, pero él nos transmitió una emoción muy grande con Fernando Alonso con sus 2 mundiales, porque él lo vivió intensamente. Me imagino. Esto lo está perdiendo a día de hoy porque Fernando Alonso no ha podido tener un coche campeón, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos a Roldán Rodríguez, también otro que expiloto de pruebas de Fórmula 1, de GP2, nos dio su punto de vista allá en España y nos interesaba mucho saber cómo se vive la pasión de la Fórmula 1. Y ahora sí, vamos a la pasión, la fanaticada. Platica a la gente en la calle, como, mira, nosotros lo que vimos acá en Estados Unidos, que la gente acá usan mucho las camisetas de los equipos de fútbol americano, de NBA, de básquetbol, y comenzamos a ver algo muy específico, Alberto. Empezamos a ver gente ya con camisetas de Fórmula 1, debido a que ya en Estados Unidos tenemos 3 grandes premios, 2 que ya han pasado y uno que viene, que es el de Las Vegas, que va a ser una mega fiesta, ¿no? Gigante. Entonces, ¿se vive esa misma pasión o la gente todavía sigue usando Barcelona, Madrid, las camisas que mundialmente todo el mundo quiere oye, va alguien a España, oye, tráeme una camisa del equipo que voy, ¿no? O sea, es la tradición, ¿verdad? Pero ya comienza la gente, o ustedes que lo han tenido ya campeón del mundo, a ver gente con camiseta que ya no trae nomás del fútbol, sino la camisa de Fórmula 1, independientemente del equipo. Sí, a ver, aquí en España lo que te decía, por ejemplo, en el 98 yo fui a ver los entrenamientos libres y, o sea, me dejaron pasar sin ningún tipo de problema, es decir, casi me dan dinero para que vaya, para que se puedan grabar, aquí hay gente, no sé si me explico. Sí. Vino en 2001 Fernando Alonso a Minardi, subió un poquito, pero poquito, y luego cuando pasó a Renault y ganó sus 2 mundiales, ahí subió desmedidamente la pasión por la Fórmula 1. En cuanto dejó el equipo McLaren y se fue a Renault otra vez, un coche menos competitivo, progresivamente fue bajando el interés. Lo que insisto, ¿no? La gente que decía que se está haciendo viejo, etcétera, y ahora el interés está volviendo a subir mucho. ¿Por qué? Por la 33, es decir, todo esto de la 33 aquí en España se está aprovechando para hacer anuncios de telefonía en la tele, etcétera, etcétera. Está siendo un movimiento muy grande que está impulsando muchísimo a la afición española para que siga la Fórmula 1. Sí. Que Está es creciendo el mucho. triunfo número 33 si no me equivoco, de Alonso. Corrígeme. Exacto, Fernando Alonso tiene 32 victorias al día de hoy en la Fórmula 1 y claro, es como el plan que se tiene en España, ¿no? Para que Alonso pueda ganar la victoria 33. ¿Y qué se dice, por ejemplo, el otro piloto español, Carlos Sainz? ¿Qué se dice de Carlos Sainz en España? ¿Qué se dice dónde? ¿En la prensa o en el bar? No, bueno, vamos a decir en ambas partes, ¿no? Se le La considera prensa lo defiende mucho, ok. ¿vale? La prensa lo defiende mucho porque es Carlos Sainz por ejemplo, si tú miras DAZN, siempre van a intentar tener buenas palabras hacia él.
lo que es el bar de la esquina y la calle, por decirlo de alguna manera, a día de hoy lo valoran muchísimo a Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque Carlos Sainz, igual que yo dije que hay un Checo 2.0, que ha habido un cambio que se cansó y dijo, oye, me pasa esto en el coche, tengo problemas en frenada, fue muy claro. Igual que pasó eso, también ha pasado con Carlos Sainz. Carlos Sainz es un Carlos Sainz 2.0, le da igual ahora todo, y lo hemos visto pasadas las primeras carreras, y ganando incluso a Leclerc, cometiendo errores que yo lo decía, este error es bueno porque está forzando el límite. Lo que no es bueno es que no fuerces el límite, porque no llegarás a Leclerc. Y entonces ahora sí que está valorado Carlos Sainz, pero a lo mejor, como tiene un compañero de equipo tan fuerte como es Charles Leclerc, le pasa como a Checo, ¿no? Que sí que está un poco desvirtuado. En cambio, Fernando Alonso tiene a Lance Stroll y tiene más valor, ¿no? Siempre ha estado, para que lo entendáis, más valorado Fernando Alonso que Carlos Sainz aquí en España, y obviamente con motivo, ¿no? También porque Fernando Alonso ha demostrado mucho más. Pero muy bien Carlos Sainz a día de hoy. Hijo de un gran piloto de rallys, ¿no? El Matador, ¿no? ¿Quién no Exacto, conocía a Carlos Sainz, el Matador? Estuve por allá en exacto. Mónaco, me invitó el WRC, el World Rally Championship, en la presentación y en aquel entonces, y presentaron el auto y ahí me tocó conocer a Carlos Sainz en persona, ¿verdad? Al papá. ¿Verdad? Presentaron su campeón dentro del campeonato de rallies. Entonces, viene de pues, sangre de piloto, ¿no? De Carlos Sainz, ¿verdad? Pero ahora Correcto. sí, Alberto, preparado, vámonos, ahora sí como decimos, de bajada y sin frenos, vámonos dentro del campeonato de la Fórmula 1, que es lo que te gusta, es lo que vives, es lo que transmites. ¿Cómo ves la temporada 2023? Ahora sí, como decimos los mexicanos, sin pelos en la lengua, suéltala, cómo va, como decimos, cómo va, cómo va. ¿Qué es lo que opinas del campeonato? Creo que es una temporada que podría haber sido mucho más divertida, por ejemplo, y han salido análisis, si no hubiera estado Max Verstappen. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Ya hubieran dicho, hubieran ganado carreras, un montón de escuderías, un montón de pilotos. Es una temporada que a mí la Fórmula 1 me gusta y me apasiona y por eso la veo y la seguiré viendo, pero una parte de la afición está claro que está perdiendo el interés porque está viendo que solo gana un piloto. Sí. Entonces, a día de hoy, lo que estamos viendo es que hay un equipo dominador, que es Red Bull, que tiene un coche muy competitivo, que tarde o temprano esta ventaja es posible que se vea disminuida, pero que es un equipo que está favoreciendo a Max Verstappen con todo lo que puede para que priorizar el Mundial de Pilotos como primer objetivo, y una vez tengas eso, ya entonces podemos luchar por lo otro. Esto hace el Mundial más aburrido y hace que la gente se cuestione cuál es la diferencia entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Y yo siempre lo digo, porque mucha gente dice, Max Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez. Y yo lo digo, eso no es verdad. Y voy a explicar por qué. Porque el equipo Red Bull ha demostrado y ha reconocido que prioriza el rendimiento de Max Verstappen. Entonces, en el momento que priorizas el rendimiento de un piloto, en un equipo no puedes compararlo por mucho que sean las mismas pegatinas, porque el rendimiento no va a ser el mismo. Incluso llegando al extremo de Albon, que con un Williams se acerca más a Max Verstappen que con el propio Red Bull. Entonces, no son comparables y es como comparar a dos pilotos que están haciendo una maratón y uno lleva una mochila de 50 kilos de piedras en la espalda. No es la misma comparativa, o sea, no se puede comparar porque no están jugando a lo mismo. Una vez llegado aquí, sí que me gustaría decirle a la gente que el sabotaje en sí no existe. Es decir, hay mucha gente que me escribe y me dice, es que estoy preocupado porque puedan hacer algo a Checo Pérez. Tranquilos, no es ese tipo de sabotaje. Estamos hablando de lo que está pasando, es que Red Bull está favoreciendo a Max Verstappen en todas sus decisiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Checo Pérez es un piloto que le gusta el subviraje y Max Verstappen es un piloto que le gusta el sobreviraje. Para los que no lo entiendan, el subviraje, cuando tú giras el volante, la dirección gira menos de lo que giras el volante, y el sobreviraje es al revés, como un coche de rallies que giras el volante y te gira más que las ruedas, es decir, te va derrapando. Ese es Max Verstappen y Checo Pérez es el otro. Si tú pasan 3-4 carreras y tus evoluciones dices, mira, es que voy a sacar un muelle, una suspensión nueva, que me invento, no entiendo porque aquí somos el bar de la esquina, pero es fácil intuirlo, más blanda para que favorezca a que un piloto con sobreviraje pueda llegar más fácil al vértice de la curva y tomar más rápido ese paso por curva, lo que está pasando es que están favoreciendo a Max Verstappen y saboteando las opciones de Checo Pérez a ganar el Mundial. Pero no es hay que entender cómo es la palabra sabotaje en este sentido, que simplemente es favorecer a un piloto.
Y en este caso, luego hablaremos de Hamilton, ¿no? Pero Hamilton ha dicho que, por ejemplo, puedes con el coche de Checo Pérez competirle a Verstappen y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Hamilton es un piloto que le gusta el subviraje y como le gusta el subviraje, a la medida que Red Bull vaya evolucionando el coche, Hamilton no se va a adecuar. ¿Me explico? Sí, y ahora vamos a hablar sobre el caso Red Bull Verstappen. Te lo platicaba fuera del aire y ahorita te lo repito. Mi teoría es precisamente no cruzaré la línea del sabotaje, no puedo decir, oye, le están poniendo, porque Checo tiene muchos años, tiene más de una década dentro de la Fórmula 1, él sabe si le da un poquito más de camber, él sabe, él conoce, y aparte conoce las pistas, ¿no? Es alguien que no es nuevo en esto, ¿no? Como decimos por acá en Estados Unidos, no es su primer rodeo, ¿no? Entonces, Checo sabe si le da un poquito más. Yo lo que siento, y te lo vuelvo a compartir, que a lo mejor no le dicen todo, Alberto. ¿Sí me explico? Si le tienen que dar del 1 al 10, le dicen hasta el 7. ¿Para qué? Para asegurar a Verstappen, porque es obvio, es claro que hay una preferencia por Verstappen, ya por más que lo digan es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, no, entonces te digo hasta el 7, el 8, 9 y 10, pues nomás no te lo comparto, ¿no? Es decir, que no estoy cometiendo ningún error, pero ya no te dije el 8, 9 y 10, ¿no? Lo vimos este fin de semana en Spa, oye, me decía, no, es que es normal, que el auto, que todo lo puedo entender, pero puedo entender que la ventaja de Verstappen a Checo Pérez sean 4, 5, bueno, pues lo mejoró, maneja mucho mejor, a Checo no se le ha olvidado manejar, o sea, Checo sabe hacer exactamente, perfectamente lo mismo, ¿no? Entonces, siento como que a Checo, no, 20, pero 20 segundos de ventaja, por favor, o sea, no puede ser posible. ¿Sí me explico? Y luego las declaraciones de Hamilton, que si él tuviera el auto de Checo Pérez, déjeme le recuerdo al señor que no es a él al que le llaman el ministro de Defensa y no fue regalado ese título, se lo dieron a Checo Pérez porque con llantas muy gastadas y un auto totalmente inferior por las condiciones en ese momento en la pista, no lo pudo pasar por 8 segundos y precisamente a esa defensa que puso Checo Pérez, más Verstappen los pudo alcanzar. Entonces, si cree el señor Hamilton que va a hacer una caminada por el parque en la tarde, domingo, cantan los jilgueros y caen rosas, ganarle y alcanzar a Checo Pérez y pasarlo, pues está muy equivocado. Y la otra pregunta que yo tengo para Hamilton sería, ok, tú estarías en el auto de Checo, a ver, déjame ver, ¿y qué te hubiera parecido que en lugar de Nico Rosberg, tu coequipero hubiera sido Max Verstappen, a ver si estuviera diciendo lo mismo? ¿Sí me explico? Todo lo vemos desde el punto de vista que nos conviene. Desafortunadamente la prensa europea se ha venido, y lo he dicho abiertamente, es la piñata de Fórmula 1, Alberto, es Checo Pérez. Oye, querían traer a Ricardo, ahorita nosotros lo vivimos acá en Estados Unidos, se vivió en México, venía Daniel Ricardo de ser del rey del TikTok, porque a eso se dedicó por 2 años, aparte de 2 temporadas terribles, y lo van a poner en el auto posiblemente el más lento, el peor, pero ya lo querían bajar, ya querían bajar al segundo lugar del campeonato de Fórmula 1. Déjenles recuerdo que Checo les está ganando a todos los demás, al único que no le está ganando, aún con todas esas piedras que estamos comentando tú y yo, pues no le está ganando a Verstappen, pero los otros, como decimos acá, se los está metiendo. ¿Sí me explico? Y eso es el sentir de nosotros, es el sentir de la prensa mexicana, aunque estamos acá en Estados Unidos, hispanos, pero he platicado con varias gente y entonces encontramos es por maniáticos y sales y lo atacas y lo demuestras con telemetría, pues nos tenemos que inclinar, por eso te dije, Alberto, a lo que tú dices, ¿verdad? Muy similar a lo que estamos viendo. ¿Qué opinas? Ahora sí quiero saber de Ferrari. ¿Qué está pasando en Ferrari? Ese undercut, por favor, señores, lo podemos poner muy bonito, ¿no? Pero meter a Leclerc para favorecerlo en contra de Carlos Sainz, por Dios, o sea, y luego sale Bowser a decir que no, que estaban ¿protegiendo qué? ¿Cacahuates? No, era un undercut al español, lo quieras, las cosas como decimos acá en México, con nombre y apellido. Era un undercut, perdóname, para joder a Sainz, joderlo. ¿Sí me explico? Y hacerlo perder, que efectivamente les dio resultado. Y luego sale, no, fíjate que no, era muy bonito, era proteger. O sea, por favor, no nos quieran, ahora sí te lo digo, no nos quieran ver la cara, ¿no? Exacto, claramente desde Ferrari hubo un movimiento para favorecer a Charles Leclerc. No ha sido el primero y se están aprovechando de que Carlos Sainz es un caballero a la altura de Checo Pérez. ¿Qué quiere decir eso? Carlos Sainz, si os fijáis en las cámaras, traga y no dice nada. Y eso puede ser bueno para él porque
Eso le va a abrir muchas puertas, pero realmente que el equipo Ferrari está favoreciendo a Charles Leclerc es un hecho, y es un hecho que realmente Frédéric Vasseur se le caía la cara de vergüenza cuando le entrevistaba a la prensa española. Entonces, por favor, dejar de hacer cosas sin sentido por una posición que no tiene sentido porque no lucháis por nada. Referente al tema de Spa, quiero comentar una cosa que quede clara, y es lo que nosotros decimos de la prensa oficial, que explique mejor. No me digas que Max Verstappen ha ganado la carrera, explícame dónde está la diferencia. Explícame que la diferencia está en el sector de en medio. Explícame que el primer sector y el tercer sector es de menos carga aerodinámica, donde hay más recta, y que el sector de en medio es el más revirado. Explícame que ahí es donde Checo Pérez siempre ha tenido los problemas en frenada y en paso por curva desde Australia, de la segunda sesión a la tercera sesión. Y explícame también, porque claro, se está vendiendo mucho por el Power Ranking de la FIA y todo, que Max Verstappen tiene mucha habilidad, y realmente me cuestiono yo esa habilidad. Si la tiene, ¿por qué caen 4 gotas y pierde la habilidad? Y como todo el mundo dice que tiene habilidad, es lo que dijimos en Sport Maniático, yo le encontré una solución que tiene mucha lógica. Y es que Max Verstappen tiene un coche muy bien acondicionado, pero no tiene lo que se dice aquí en España la pipeta de agua, que es que caen 4 gotas y entonces el coche ya no te funciona bien. Y claro, entonces lo hemos bautizado en la comunidad de Sport Maniáticos como Max el Pipetas, porque caen 4 gotas y la diferencia que tiene respecto a Checo Pérez desaparece misteriosamente. Luego se seca la pista y vuelve a aparecer esa ventaja, y tiene la vergüenza de ser tan deshonesto de decir de si hacemos un pit stop para practicar los boxes. ¿Por qué no haces el pit stop cuando caen 4 gotas, señor Pipetas, y no puedes rendir al mismo ritmo que Checo Pérez? Pero entonces no sé si me explico. Entonces se nota Sí, mucho totalmente. que el setup del coche de Checo Pérez no está tan bien configurado como el de Max Verstappen, que no es un sabotaje, insisto, sino que es que el equipo se ha destinado todo lo que llevamos de temporada a perfeccionar el rendimiento del coche de Verstappen. Y si a Checo Pérez, oye, en Australia te pasa eso, pues te fastidias y tocas la guitarra en el metro. No, mira, nosotros hemos visto hasta videos donde está Verstappen, le preguntaban el otro día a no, a Lewis Hamilton, uno de ellos en una conferencia de prensa, que si pudiera pasar a su coequipero, ¿no? Y Verstappen se ríe claramente, directamente del mexicano, ¿no? Lo que pasa es que Checo, en el caso, te lo digo abiertamente, los que lo conocemos personalmente, es una persona calmada, tranquila, serena. Exacto. Checo no es mediático, lo que yo conozco de él, y digo, tengo la dicha de conocerlo desde que tenía 7 años. Checo es una persona que te va a responder en la pista, pero él no va a venir a hacer declaraciones, ¿no? Creo que para eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, en el caso de Checo, es una persona callada, tranquila, serena, no es el que te va a responder con una decisión de hígado, ¿no? Entonces, como en un momento dado, nosotros nos podemos, como le decimos acá, enchilar, ¿no? Y contestarte y decirte, Checo yo creo que mide mucho más las palabras. Ahora, no es nuevo, 11 años dentro de la Fórmula 1, pero vámonos sobre el otro español. ¿Qué está pasando con Fernando Alonso? Aston Martin dio pasos agigantados, creíamos que ya estaba de regreso. ¿Tú crees que las llantas nuevas de Pirelli, la presentación de este nuevo neumático, vino a perjudicar? Obviamente vemos ya un retroceso en Aston Martin. Sí, efectivamente creíamos que Alonso, porque la verdad sentíamos ya a Alonso alcanzando a Checo Pérez, ¿verdad? Y como México, España, pues aunque son países hermanos, hay una rivalidad, ¿no? Entonces, decíamos, no, pues que se despegue Alonso, pero bueno, ya ahorita el que alcanzó a Alonso es Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí en Aston Martin? ¿Tú cómo lo estás viendo? Allá en España, ¿cómo se está sintiendo esa fanaticada por la Alonsomanía, ¿no? De Fernando, acá lo tuvimos, vino a correr las 500 millas de Indianápolis, un tipo callado, muy serio. Yo estuve ahí en las conferencias y pues al piloto europeo siempre se le dificulta el óvalo, ¿no? Y las 500 millas, pues es un super óvalo, ¿no? Entonces, de 2.5 millas. Pero bueno, ahora sí, danos tu punto de vista. ¿Qué está pasando con Fernando Alonso? ¿Qué está pasando con Aston Martin? Fernando Alonso, yo llevo analizando la telemetría toda la temporada de todo, de los principales pilotos, y Fernando Alonso es como Checo Pérez a la inversa, lo he dicho muchas veces. Fernando Alonso, las curvas, cuando hay muchas curvas de menos de 150 kilómetros por hora, el coche de Fernando Alonso tenía, insisto, a principio de temporada, mejor frenada y mejor tracción, incluso que Red Bull lo demostré con telemetrías a principio de temporada. ¿Qué pasa? Que su dificultad estaba en la recta.
Llegamos a Canadá para entender todo lo que está pasando, ¿vale? Y Canadá es un circuito favorable, se pone a rodar muchas vueltas en ritmo de carrera al ritmo de Max Verstappen, ¿vale? Entonces, después de Canadá, nos encontramos una serie de circuitos que, si no recuerdo mal, fueron Austria y luego Silverstone, no sé si me dejo alguno de por medio, donde eran parecidos a Barcelona, donde ahí no podías esperar que el Aston Martin fuera bien. ¿Vale? Entonces, hasta ahí no podíamos esperar nada y no teníamos conclusión ninguna del cambio de neumáticos de Silverstone. Pero en el momento en que llegamos al circuito de Hungría, Fernando Alonso allí es un circuito como Canadá, en el que sí que ha rendido bien, o como Mónaco, del mismo estilo. En ese circuito, Aston Martin tiene que ir bien. Y si no va bien, pueden ser dos cosas. Hablamos de datos objetivos. Respecto a Canadá, no podemos valorar porque los circuitos de curvas de media alta velocidad siempre se le han dado mal. Entonces, ¿qué ha pasado después del cambio de normativa? Que Aston Martin ha perdido mucho rendimiento en un circuito como Hungría, donde estaba rodando en Mónaco y en Canadá al ritmo de Max Verstappen. Entonces, ¿por qué es debido a esto? ¿Puede ser por el cambio de normativa de neumáticos? Pues evidentemente es uno de los factores que puede haber alterado a que, por ejemplo, McLaren se haya cambiado por Aston Martin. Hicimos una comparación hace nada, un día o dos, y salía Norris una diferencia respecto a en Bakú, no, en Arabia Saudí, a Checo Pérez en la pole eran 3 segundos y salía la diferencia en Silverstone y la diferencia era, no sé si eran de 2, 3 décimas. Entonces, una diferencia, un equipo que recorte más de 2 segundos y medio en una temporada, nadie se lo va a explicar si no le explicas que en Silverstone ha habido un cambio normativa de neumáticos. Sí. Entonces, es todo muy rocambolesco, los datos apuntan a que es posible que pase, pero como siempre, afirmamos cosas con datos objetivos y no podemos decir que 100% que sí, porque puede ser que la evolución de Aston Martin no sea buena. También quiero dar un mensaje de calma a la afición de Fernando Alonso, porque estoy seguro que a partir del Gran Premio de Holanda las cosas van a cambiar, tiene ingenieros y mucha potencia por detrás y creo que van a remontar, que no lo dude nadie. Mira, Alonso es un piloto muy querido, especialmente en México, ¿verdad? Cuando vino la primera vez al Gran Premio de México, que se abrió en esta nueva etapa, el Foro Sol, que es la parte del estadio, no, gritaban a Alonso, te hablábamos tú y yo del mexicano, somos muy escandalosos, ¿no? O comemos o estamos dando gritos, ¿no? Así somos los mexicanos, no sé, lo traemos en el DN. Entonces pasa Alonso y me recuerdo muy bien cuando el estadio completo coreando el nombre de Alonso, ¿no? Entonces él sabe que se le quiere mucho por acá. También sabemos que hay una rivalidad con Checo Pérez, pero yo creo que ahorita Alonso se va a concentrar en Hamilton, ¿no? Porque ya lo están a 3, 4 puntos, ¿no? Y Hamilton sería un triunfo para la escudería, ya que están teniendo una temporada no tan exitosa, pues alcanzar esa tercera posición. Y cómo no, yo creo que además lo declaró Toto Wolff esta semana, ¿no? Los ojos y la concentración de la escudería es sobre el segundo auto de Red Bull, nuevamente, que es válido, es la Fórmula 1, ¿no? Pero también está el lado de Checo Pérez. Yo no creo que Checo Pérez decía, qué bueno, pásame adelante. No, aquí no pasa nada. Claro que Checo Pérez va a responder, claro que Checo Pérez va a hacerlo porque lo conocemos, porque lo hemos visto. Entonces tenemos esta. Ahora, el resto de la parrilla, ¿cómo ves a los McLaren? ¿Cómo ves a Alfa Tauri, que de repente tuvo dos carreras muy malas, donde los dos se fueron para afuera, los dos pilotos, y Williams ha respondido, reaccionó. Tenemos a un piloto norteamericano, Logan Sargent, es un muchachito acá de la Florida, que comienza a demostrar un poco lo que puede hacer, ¿no? Que trae buenas manos. Ya lo vimos adelantar la línea, ¿no? Ya está en los 10, en los 12, y no me sorprendería si Williams se mejora a encontrar a Logan Sargent adelante, ¿no? Y luego otra noticia que también te quiero preguntar, en el 2025 parece que le van a dar finalmente la entrada a otra escudería norteamericana y este señor es de cuidado, Michael Andretti, ¿no? Michael es un ex piloto y aparte dueño de equipo muy exitoso acá en la serie IndyCar. Bien, primero de todo, me gustaría decir una cosa, ¿vale? Porque sí, a la mínima que Fernando Alonso se pone a perseguir a Checo Pérez, la prensa y también la hispana, y esto me duele mucho, siempre está intentando focalizar depende de qué cosas. Como por ejemplo cuando la prensa de la Fórmula 1 le pregunta, intencionadamente o no, a Fernando Alonso si cree que puede pillar a Checo Pérez. Esa pregunta es malintencionada, porque viene para crear tensión, o al menos eso parece, entre los pilotos hispanos. Y yo pido una cosa.
pido desde allá, como lo vemos ahora desde España. Desde España queremos mucho a Checo Pérez, mirar en Madrid. Por eso cuando me hablas de rivalidad, no hay rivalidad en España. En España somos los pilotos hispanos y Checo Pérez es uno más. Y os digo una cosa, muchas veces y para mucha gente, mucho más querido que Fernando Alonso o Carlos Sainz. ¿Por qué digo esto? Porque luego nos encontramos que ellos, ya lo vemos en la pista, como intentan demostrar que son amigos, lo hemos visto en diferentes ocasiones de que se llevan bien. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los hispanos estamos tenemos menos representación de pilotos en la Fórmula 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que apoyarnos entre nosotros, porque Checo Pérez puede tener de aliado a Fernando Alonso y Carlos Sainz, y si estamos haciendo que el pique de Carlos Sainz y Checo, y que si Alonso pilla a Checo, ¿qué hacemos? Estamos yendo contra nosotros, porque luego viene por detrás Max Verstappen y tiene que adelantar a Lando Norris y son amigos y se dejan pasar. Bueno, presuntamente, pero no sé si me explico. Tenemos que unirnos para defender a los pilotos hispanos, porque estamos en minoría y encima ellos sí que se apoyan. No sé si me explico. Y esto la prensa oficial hispana, tanto por parte de México como de España, lo hacen mal. Porque no tenemos que ir en contra nuestra. Querían vender piques entre Fernando Alonso y Carlos Sainz esta temporada por la reportera de DAZN. ¿Pero esto qué es? ¿La prensa rosa o qué? Por favor, centrémonos en beneficiar las opciones de los pilotos hispanos en la Fórmula 1 y para eso tenemos que dejarnos de si Checo le viene Fernando o no le viene. Si Fernando pasa a Checo será porque a Checo no le han hecho caso en la configuración de su coche y ya está. ¿Vale? Porque Checo lleva 13 años en la Fórmula 1 y creo que ha demostrado perfectamente el rendimiento que tiene y que puede ofrecer a un equipo. ¿Cómo ven allá en Europa la llegada de otra escudería norteamericana como la de Michael Andretti, ¿no? Michael Andretti es todo un hijo de Mario Andretti, de gran piloto y ahora es dueño de escudería en la IndyCar y ha estado esta nueva arriba, aparentemente la FIA le va a dar la luz verde en el 2025, así que creo que estaría llegando al 2026. Ya está Haas ahí, ya tenemos 3 grandes premios en Estados Unidos. No sé si los británicos han abierto los ojos, pero acá los americanos están trabajando detrás de pampalinas, o sea, están trabajando pasito a pasito, pasito a pasito. Y te voy a decir una cosa, Alberto, yo no sé si la prensa especializada o los europeos lo están viendo, pero acá no le van a aguantar mucho a Max Verstappen el dominio. Acá hubo un tiempo en la NFL que Tom Brady y los Patriotas ganaban y el Super Bowl lo volvieron a ganar, perdió ratings la NFL, la gente dejó de ir, nomás los seguidores de los Patriotas, pues ahí estaban festejando, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? No estoy diciendo que por eso tiene que perder, porque Verstappen se sube al auto y pues él hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que yo creo que tienen que poner los autos al nivel, ¿no? O sea, que no sea tan despiadada esa ventaja, ¿no? Sino, obviamente, Verstappen trae el auto superior a cualquiera, ¿no? Yo creo que si agarras un piloto de F3 ahorita, de Fórmula 3, y lo pones en el auto de Verstappen, también de repente, oye, es un genio, ¿no? Le ganó a Lewis Hamilton. No, lo que pasa es que trae un muy buen auto, ¿no? Entonces, absolutamente. Él no es la culpa, ¿no? Yo lo que voy es un poquito más allá de la Fórmula 1. No creas que el mercado americano, la gente no te va a pagar $10,000 por ir a ver a un solo que gana. Yo te lo digo desde ahorita, Alberto, el que va a ganar en la Fórmula 1 en Las Vegas es Max Verstappen. A ver cuántos van a ir. Claro, eso está claro. Y yo creo que la Fórmula 1 se está viviendo con Liberty Media un proceso de cambio bueno para el espectador, que va encarado a favorecer el espectáculo. Sabemos cómo son los espectáculos americanos y simplemente yo creo que tenemos que dar tiempo. Creo que están dando los pasos acertados. Creo que traer el decimoprimera escudería, si no cuento mal, sería Andretti, ¿no? La número 11, sí, la que entraría en el Mundial. Creo que es una muy buena opción para tener más competición, pero asegurarse a la vez de que los equipos entran más en competencia. Es decir, no me traigas un equipo para que le tenga que doblar 3 vueltas más Verstappen, sino que crea unas normas para que todo se pueda igualar. Y en ese sentido, la gente tiene que saber que la Fórmula 1 va hacia ahí. ¿Por qué?
Porque hay diferentes estrategias, ¿no? O planes, como por ejemplo poner más circuitos en México, poner más circuitos en América, quitar circuitos que eso no está gustando a los puristas de la Fórmula 1, como por ejemplo Spa o algunos circuitos de Europa, para reemplazarlos por circuitos americanos. Entonces creo que la Fórmula 1 está tomando los buenos pasos y la buena dirección para ampliar el público, y creo que lo hemos puesto en manos de americanos, que son los mejores para hacer películas, no sé si me explico, que saben perfectamente, que tengamos confianza, eso es lo que quiero decir, que estamos en buenas manos, que Max Verstappen no va a seguir este dominio por mucho tiempo, la No, gente que lo no, no, tenga no. claro y que tenga paciencia en la Fórmula 1, porque estamos en las mejores manos, yo pienso. Mira, acá en Estados Unidos, es más, la NBA, ¿no? El básquetbol, la acaban de ganar una ciudad que es muy chica comparada, que yo la conozco muy bien, Denver. Ganaron los Denver Nuggets, ¿no? Contra los Lakers, que es toda una institución, y de LeBron James en los Lakers, y mi oficina está a prácticamente 3 cuadras de donde juegan los Lakers, de la arena de los Lakers, y es toda una magia ahí de todas las paredes, todos los muros con los Lakers y todo, y Los Ángeles, que son 40 millones entre Orange County y Los Ángeles, y aún así ganó Denver Nuggets, ¿no? Que la ciudad de Denver es prácticamente chica, porque crean ese balance, ¿no? O hacen a los equipos competitivos, no es que los referees de repente favorecieron a Denver, ¿no? Lo que pasa es que trajeron jugadores suficientes en Denver para que le pudieran dar la batalla a los Lakers, ¿no? Y yo eso lo quiero transferir a la Fórmula 1, ¿no? No sé cuánto están pensando los europeos que esto les va a durar, porque en Estados Unidos, créeme que no va a cruzar la línea o no lo va a aguantar. Si este año hace y el próximo, van a estar vacías las gradas en Las Vegas, van a estar pagándole a la gente para que vaya, ¿no? Porque van a decir, no vamos a venir a ver lo mismo, no voy a volar desde Nueva York a hospedar, gastarme un dineral, unas comidas, para ver al señor, para que pueda sonreír George Verstappen, Helmut Marko y Max Verstappen, porque creo que esos 3 individuos hasta cierto punto han creado, a lo mejor no es intencional, pero han creado una magia para que ellos puedan estar felices, y los otros 500 millones, había un reporte esta semana pasada que salió de ESPN USA, que la audiencia por el Gran Premio de Miami bajó un 25% ahora en el 2023 en comparación al 2022. ¿Por qué? Y acusaban directamente a Red Bull y al dominio de Verstappen. ¿Qué te significa que habían perdido el 25%? 650,000 teleauditorio dejó de ver este año la Fórmula. ¿Cuánto crees que van a ver en 2024? Créemelo, Alberto, he vivido toda mi vida en Estados Unidos, no lo van a soportar. Los patrocinadores van a decir, ¿por qué voy a pagar eso para ver a este cuate ganar cada carrera tras carrera? Y vamos a salir cada carrera a dar miles de excusas y decir, no, sí traen el auto equitativo, pero pues le gana 30 segundos. Así de sencillo y claro está. Sí, los autos son iguales, no hay sabotaje, pero pues nomás le gana 30 segundos. Aquí hay que dar un mensaje de confianza a la gente. ¿Por qué? Porque cuando se llega al final de una normativa, siempre se igualan las cosas. ¿Por qué? Porque al principio de la normativa siempre hay un equipo que a lo mejor recibe alguna información, no sé, no sabemos cómo va esto, pero siempre hay alguno que comienza un poco mejor, la época híbrida Mercedes, etcétera, etcétera, en este caso es Red Bull, y cuando se llega al final se igualan las cosas. En este sentido, 2024 va a ser el final de la normativa actual. Por lo tanto, ya estamos viendo que Red Bull va disminuyendo su ventaja. Ya Max Verstappen ya no se pasea tanto. Sí que es verdad que parece que tenga un botón mágico que le permita aplicar una configuración que no tiene Pérez. Pero esto vamos a ver, insisto, como poco a poco se va a ir pausando. Y yo confío y espero que 2024 sí que va a ser una temporada más como lo que el público y el pueblo estamos esperando. Y luego vendrá 2025, que será el final de la normativa, y vendrá 2026, que teniendo en cuenta que Liberty Media ha preparado todo esto, tenemos que confiar en que esta normativa de coches eléctricos desde un principio va a comenzar igualada y no van a cometer el error arcaico que se está cometiendo desde los 2000, en que siempre que se sale una normativa hay un equipo que lo hace un poco mejor. Pues a lo mejor tienes que restringir más los valores para que no puedan destacar ingenieros como Adrian Newey. Si va en pro del espectáculo, si hicieron coches que parecían de Lego, con la aerodinámica hace nada, ni 3 o 4 años los alerones como eran, comparados con los de ahora está ganando un poco más de carga aerodinámica. Si no os importa hacer eso, restringir más las cosas para que no puedan salir genios como Adrian Newey, porque Adrian Newey lo queremos todos mucho,
pero es el causante número uno de lo que está pasando actualmente, hay que recordarlo. Y si no hubiera tenido un abanico tan amplio en la normativa para poder sacar su mente a relucir, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, etcétera, no hubieran podido hacer un desarrollo más parecido a Red Bull y hubiera sido más emocionante. Pero insisto, estamos en las manos de los americanos y quién sabe mejor que dar emoción y espectáculo que un americano. Tú me lo estás diciendo con la NBA. ¿Me Sí, explico? Entonces, creo efectivamente. que estamos en buenas manos y hay que dar confianza. Sí, mira, son muy objetivos y manejan muy bien el mundo del espectáculo y algo que lo manejan excelentemente bien es sports business, el negocio de los deportes profesionales, ¿no? Hay que darles mérito a lo que han hecho en cada uno de los deportes, ¿no? Entonces, ahora no son nuevos en esto, vienen de, ellos ya tienen, tenemos acá un campeonato de la IndyCar, que también está otro español, Alex Palau, haciendo las cosas muy bien, el muchacho ha demostrado que maneja espectacularmente. Realmente Alex Palau se merece lo que no, nada se le ha regalado. Alex Palau maneja en muros, en circuiteras callejeras, maneja en circuitos, maneja en óvalos, o sea, donde quiera que lo pongas, Alex Palau te gana, ¿no? Entonces, y les ha dado una cátedra a varios pilotos, porque acá está la parrilla llena de pilotos americanos, ¿no? Está con Tom Heta, Joseph Newgarden, también tenemos un mexicano, Pato Ward, pero desde Alex Palau ha venido y les dijeron, quítate que ahí te voy, y va a ser bicampeón este año, ¿no? Entonces, no son ajenos a esto. Ahora lo compra Liberty Media, pero bueno, vamos a hablar ya por último otra cosa que está, una cosa es la que pasa en la pista y otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, la que pasa fuera de la pista. Te lo voy a hacer, a lo mejor tienes alguna teoría. ¿Por qué odia tanto la prensa europea, en especial la británica, a Checo Pérez? ¿Por qué se van sobre? Te digo, yo veía los Power Rankings, no mencionaron a Checo. O sea, ¿por qué viene eso? A lo mejor tú que estás más cerca nos puedes decir. Yo veía, sí, efectivamente, que Checo Pérez se presentó en Madrid, pero también ahí en español estaban tirando, porque creo que da una vuelta y no da el giro, pero Checo no quería romper el auto, por eso no lo gira y hace el trompo, ¿no? Oh, no sabe y se comprueba lo que Checo no sabe, o sea, no sabe manejar, por Dios, o sea, tiene... Estaba puesto el mecánico ahí porque no podía girar el coche. O sea, la Exactamente, gente es que no pero sí entiende lo que vimos que estaba lo pasando atacaron. ahí. Pues ahora yo te pregunto, ¿qué idea tienes o qué nos puedes decir? Por qué tanto enfocados en Checo Pérez? Por ejemplo, ¿por qué no hablaron de que Russell arrancó en 18 y no, Checo Pérez, Checo Pérez, Checo Pérez? La piñata de la Fórmula 1, vamos a hacer unas piñatas, se las vamos a mandar y con un palito y les vamos a tapar los ojos. Ah, mira, aquí está Checo Pérez, dale, dale duro, no pierdas el tino. ¿Sí me explico? Y dale, pero ¿por qué ese coraje, ese odio contra Checo Pérez? Los vemos en la risa burlándose a Max Verstappen, al papá de Checo Pérez, al papá de Max Verstappen, a Charles Verstappen, a Helmut Marko, una tras otra ese señor. La verdad, pues te dará todo el que elige a los pilotos, pero inyecta, la palabra es veneno, nomás se la pasa sobre de él, sobre de él, sobre de él, sobre de él y sobre de él, ¿no? Ya corrió a Albon, ya corrió a Gasly, ya corrió a Ricardo, o sea, le hacen la vida imposible a quien sea o quien se atreva a ser coequipero de Max Verstappen, o sea, sí me explico, no, esa es la perspectiva que estamos viendo desde acá. Sí, la prensa inglesa ya no es con Checo Pérez. Tenemos que recordar ir unos años más atrás y ver, por ejemplo, cuando estaban en McLaren Hamilton y Alonso, allí ya no era la relación muy buena entre hispanos, porque ya os digo, ya no es Checo Pérez, es ya más hispanos contra ingleses. Entonces, en ese caso, la guerra yo creo que comenzó un poco ese año de tanta tensión entre Fernando Alonso con el McLaren el mejor coche y Hamilton en su año de su debut, ¿vale? ¿Y esto qué pasó? Que hubo muchos ataques de la prensa inglesa también hacia Fernando Alonso. Entonces, simplemente ellos lo ven como una guerra entre ingleses y hispanos que desde nosotros no lo enfocamos tan así, pero realmente sí que se ve una intención clarísima. Por ejemplo, a Fernando Alonso le dijeron porque le dejó pasar, creo que Massa con el Ferrari en una carrera, y le preguntaron desde la prensa de la Fórmula 1, como no inglesa, que si sería un Dirty Champion. Han habido muchas historias, también destaqué una rueda de prensa muy dura al principio de temporada contra Checo Pérez, y esta pelea es como una guerra que siempre va a estar, y la prensa inglesa siempre va a estar apretando mucho a todo lo que son los pilotos hispanos. Eso es algo que se ve ya desde el pasado y que ellos están dolidos
por todo lo que pasó con Alonso, porque Alonso fue un tema muy fuerte y hay que recordar que todo esto, Hamilton es un piloto que le gusta, volviendo a lo de antes, le gusta el subviraje. Y él decía, con el coche de Checo yo podría rendir al ritmo de Verstappen. Mentira, porque te gusta lo mismo que a Checo, te gusta el subviraje y eso va en contra del sobreviraje. Y hay que decir que casualmente le gusta a Hamilton el subviraje cuando tuvo el mejor maestro en su primer año de Fórmula 1 en McLaren. ¿Y a qué otro piloto le gusta el subviraje? A Fernando Alonso. Entonces, quién sabe si Hamilton aprendió mucho de Fernando Alonso ese año y ni la prensa inglesa, ni Hamilton, ni nadie se lo ha reconocido. Entonces, sí que es verdad que por parte de la prensa inglesa no se están portando muy bien ni con Checo Pérez, ni se portaron con Fernando Alonso, y si algún día viene Alex Palou o viene Pepe Martí o Carlos Sainz tiene opciones de ganar el Mundial, no dudéis que vamos a recibir ataques, pero para eso estamos nosotros, para poder defendernos. Oye, no veíamos, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? Cuando está en el Gran Premio de Arabia Saudita, que avientan unos misiles y traen un pleito allá político de guerra en contra del reino de Arabia Saudita, ¿no? Acá causó olas, ¿eh? Sale Helmut Marko y Checo Pérez dice, oye, yo no puedo correr, están tirando misiles aquí a 5 millas, ¿qué tal si se equivoca y cae aquí en la pista porque tengo familia? Sale Helmut Marko y dice, pues ¿de qué se asombra Checo si él viene de la Ciudad de México? Es de México. Espérate, ¿desde cuándo caen misiles en México? ¿Sí me explico? O sea, nosotros si no sabemos de bailar con el mariachi, comer, porque el mexicano es de buen diente, ¿sí me explico? Somos gritones, ¿sí me explico? Y tú ves todas las mañanas a los mexicanos, hay una cosa que hacen muy bien, es comer, bailar y tomar, ¿sí me explico? ¿Cuáles misiles? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué sale? Pero la gente se rió, pero sí vieron el mensaje entre líneas. Este señor, pues, ¿dónde cree que vivimos o dónde cree que es un México? Acá en Los Ángeles, Estados Unidos, la gran mayoría somos mexicanos, ¿sí me explico? Ya en California, para darte una idea, ya la mayoría es hispana. El güero está en minoría. ¿Sí me explico? Entonces, no hay misiles cayendo, no hay bombas, no sé dónde piensa, pero a final de cuentas el mensaje es lo que está diciendo. Lee entre líneas. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Pues la verdad es odio, coraje. ¿Por qué? Porque un mexicano le dieron el puesto de Red Bull y está manejando va en segundo lugar en el campeonato. O sea, ya cuando vimos en Interlagos, vimos esto. Max Verstappen en contra de Checo Pérez. Te voy a decir qué vemos en el 2023. Max Verstappen, George Verstappen, Helmut Marko y toda la prensa europea en contra, o sea, todos esos y todos los expilotos fracasados que han hecho críticas justo antes de comenzar un gran premio de Checo Ralf Schumacher salía a decir, oye, no se mencionen, Nico Rosberg acaba de salir a hacer unas declaraciones horribles en contra de Checo Pérez. Entonces decíamos, se unieron a Verstappen en Interlagos, primero nomás era Verstappen, cuando no le cede el lugar para dar la segunda posición. Este 2023 vemos a Verstappen y todo ese grupito, ¿verdad? Sí, parece como que se ha modernizado la estrategia, pero claro, insisto en lo mismo. Estos son datos objetivos. Todo esto parece, presuntamente, siempre tenemos que decir, que justo antes de comenzar una carrera, qué extraño que salga un expiloto fracasado a criticar a Checo Pérez. Esto ha pasado en todas las carreras, pero no podemos decir que haya un contrato detrás de que el clan Verstappen ha pagado dinero para que pase esto. Esto no, pero siempre nos basamos en datos objetivos, pero sí que decimos que qué casualidad que antes de una carrera 18 veces hayan criticado a Checo Pérez y 0 veces a Verstappen. Eso es lo que nos quejamos y denunciamos. Que no es un trato justo la presión psicológica a la que está siendo sometida Checo Pérez. Que recordemos que va a ser el mejor compañero de Max Verstappen y que en 3 carreras, porque ahora tiene 56 carreras al lado de Max Verstappen, superará a Ricciardo, que tiene 58 carreras al lado de Max Verstappen y será el piloto con más carreras al lado de Max Verstappen. Y recordemos que Ricciardo a mitad de proceso le hizo una peineta así de grande a Max Verstappen. Recordar que Checo es un caballero y Red Bull debería de cuidar mucho las palabras que dice de él y tratarlo mucho mejor, porque es el único compañero de Max Verstappen que ha hecho campeón a Max Verstappen y a Red Bull. Y se les olvida que Texas es mexicano. La población, los que hemos estado en Texas, ahí es un güerito y un mexicano, y a veces un güerito y 2 mexicanos. La población es muy mexicana en Texas, la Tex-Mex, la comida Tex-Mex, y no se diga ahora en Las Vegas, va a estar repleto de mexicanos. Entonces, si ellos creen que van a venir a dominar y conquistar, se van a llevar una gran sorpresa y luego de ahí se brincan a México. Yo te lo platicaba, ¿no? Que no lo reciban como reciben a la lucha libre
los mexicanos, ¿verdad? Te abuchean por todo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que no podemos controlar hasta fuera de la pista. Creo que hemos platicado bastante, ha sido un placer, nos das otra idea, nos das una perspectiva de lo que está pasando. Efectivamente, tus palabras, el bar de la esquina, ¿no? Lo que no dice el piloto o expiloto o el conocedor, tú vienes y nos platicas la pasión que se vive y lo cual te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para esta entrevista. Acá estamos, acá siéntate en tu casa cuando llegues a venir por acá, háznoslo saber. Nosotros posiblemente estaremos allá en el Gran Premio de México, estaremos dándole seguimiento y creemos todos los días, siempre estamos muy pendientes de tus publicaciones de este lado del charquito, como digo yo. Muy, muy agradecido por la entrevista y por la invitación. Para mí es un honor estar con alguien como tú que lleva toda la vida en el mundo del automovilismo y creo que eso es digno de premiar y creo que tendrías que ser tú una de las voces allí, portavoces de la Fórmula 1 allí en Latinoamérica porque te lo mereces por la trayectoria que tienes y por el seguimiento que haces y porque lo que hay a día de hoy en la prensa oficial es muy mejorable, por decirlo de una manera suave. Y nada, agradecer mucho todo el apoyo que estamos recibiendo en la comunidad, que vamos muy fuertes, que vamos a seguir defendiendo a los pilotos hispanos en la Fórmula 1 y dar un mensaje de tranquilidad a la gente, porque tanto esta segunda mitad de temporada como las siguientes temporadas estamos en las mejores manos, insisto, estamos en un mercado que cada vez se está americanizando más y esto tiende a ir hacia el espectáculo. Y el espectáculo es que Max Verstappen no gane la carrera sacando un segundo de ventaja en el sector de en medio que ni te lo dicen los comentaristas oficiales. Nada, Mira, muchas gracias. mira, yo te voy a dar un tip, ¿no? No sé si sigas allá el béisbol, qué tan fuerte es en España, pero acá están los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Y tú vas al estadio de los Dodgers y ves 60,000 personas y jugando contra los Yankees de Nueva York, y mi esposa y yo nos reíamos y tocaban puras canciones mexicanas porque conocen el mercado, ¿sí me explico? Y la cerveza que se vendía era la mexicana y todo. Desafortunadamente, México, bueno, parte de México pasó a ser parte de Estados Unidos hace muchos años y los mexicanos poco a poco han ido recuperando ese terreno, ¿no? Entonces la influencia mexicana en los Estados Unidos es enorme, ¿no? Entonces, y no creas que son ajenos a lo que está pasando. Si los británicos están cocinando algo que les puede jugar en contra, ¿no? Porque acá la afición está haciendo un día, cada día está creciendo más y están viendo lo que está pasando, también se están dando cuenta de lo que se está diciendo, porque yo he platicado, mi sobrino, que no tiene nada que ver con las carreras de los milenios, ¿no? Tiene 20 años, oye tío, el Checo Pérez, ¿por qué ganó? Oye, ¿por qué le dicen tantas cosas? ¿Por qué no nadie sale y lo defiende? ¿Por qué no están diciendo, oye, nomás se la pasan sobre él? Ya se dieron cuenta. Por ejemplo, él que no tiene ni un lado ni el otro, simplemente está diciéndome lo que está viendo y efectivamente, ¿no? Vemos que nomás le cargan y voy a poner un negocio, Alberto, de las piñatas de Checo Pérez. Me voy a reír porque conozco, como dije, conozco bien a Checo. El día que lo vea le voy a decir, oye, Checo, vamos tú y yo asociándonos, ponemos unas piñatas tuyas y las vendemos en Europa, ¿no? Te las van a comprar, ¿no? Al precio que las den, ¿no? Pues Porque sí. la verdad es increíble. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo allá hasta Barcelona. Te quiero felicitar por tu canal, por tu podcast. Nos llena mucho de emoción, nos hace reír bastante la manera que dice las cosas y muy auténtico de tu parte. Nos dices la voz de la afición, lo que se diría precisamente, como te lo estoy diciendo, en un bar en la esquina, ¿no? Exacto, muy agradecido. Un saludo a todos los oyentes de allí y insisto, defender que sí que es verdad que a veces hago los vídeos un poco exaltado, mi pasión por la Fórmula 1 es grande, pero que sepáis que el objetivo siempre es el mismo, que los pilotos hispanos de la Fórmula 1 puedan luchar por el campeonato del mundo, porque yo cuando una carrera lucha un piloto hispano, ya sea Sainz, Alonso o Checo Pérez por la victoria, yo la vivo 100 veces más excitado y estoy seguro que todos los aficionados también. Así que hagamos fuerza y por favor que no haya rivalidad entre Checo y Alonso todos juntos, que luego viene Norris y deja pasar a Verstappen. Sí. Alberto, te mandamos un abrazo allá hasta España. Un abrazo muy grande y un placer y cuando queráis ya sabéis que por mí es un placer estar aquí.